Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Bueno, vamos a hacer aquí una cosa en familia. Yo normalmente, ya sabéis que procuro no quitar los celofán en la medida de lo posible. Aquí lo conseguí. Pero otras veces no, porque digo, ¡ah, fuera! Pero, bien, aquí sí que tengo yo el celofán puesto. Conocemos ya de sobra cómo son las cajas y todo lo de Serhoff, ¿vale? Venga, pues venga, vamos a otra cosa mariposa, porque si no, voy a sacarla yo aquí. Hombre, la chiquilla, aquí está. Venga, pues ya conocemos las cajas, ya lo conocemos todo y sabemos que efectivamente es Shooting Star, que llevan también, pues todas llevan su trocito de, vamos a llamar, pepita de meteorito y... ¡Tan! Aquí está, que no se me caiga, por Dios. Aquí está. Vale, bueno, si hago así, mejor que mejor, porque se va a ver en la aproximación y de parto estoy yo. Nenicos, que me hago la fotografía para la miniatura ya, sí. Venga, vamos. Bueno, esto ha sido un fotograma, es un segundo, todo muy corto. Bueno, voy a haceros la aproximación para que veáis la botella, pero esto así en plan familiar, más que nada. Bueno, vamos a ver, la botella que tampoco tiene ningún descubrimiento. No la tiene. Venga, voy a la aproximación. Bueno, no sé lo que voy a hacer, ya veremos a ver. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Que yo también es que empiezo... ¡Ay, la caja! Bueno, ya lo habéis visto porque está en la miniatura, pero si no, no os enteréis de qué fragancia estoy hablando de Shooting Star Serhoff. Oesel. Esta es Oesel. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a oesarme así de guay. De verdad que me gusta, veis que te mueres. Bueno, aproximación de la botella para que veáis que es la buena, la de verdad, que aquí hay mucho mal pensado. Señoras y señores, para mí es una auténtica maravilla, pero tengo que poner también las cosas en contexto. Yo esto me lo he hecho muchísimo. Ahora bien, tengo que ser muy franco. Es una fragancia unisex, pero esta de aquí tiende mucho a lo femenino. Ahora, otra más. Dentro de que tiende mucho a lo femenino, es que hay una consideración muy importante con ella. Y es que, sin ser iguales ni por asomo, a mí me hace removerme algo en mi interior porque, vuelvo a repetir, no son iguales, pero tiene unos toques que son muy de joya de milurgia. Entonces, me toca la vena, la fibra sensible, y me encanta. Pero tengo que reconocer que es una fragancia que tiende hacia lo femenino. Está cargada de flores y es muy sensual. Esto es súper sensual. Y si algo tiene que vestir, desde luego es una mujer, no a un hombre. Pero tengo que reconocer que me pierde, me pirra y la estoy usando todos los días. Todos los días. Además tiene ese toque Chanel. Es que tiene, al igual que joya de milurgia tiene ese toque Chanel número 5, aquí tenemos un toque Chanel. Una deriva entre un Mademoiselle, un Nightmare 5, un Coco, así vieja escuela, old school. Y es muy marcado. Quien conozca esta fragancia, no voy a decir mucho el nombre porque si no luego en el traductor de los subtítulos me voy a volver loco. Pero Oesel de verdad es un homenaje y un tributo a esa perfumería que se hacía hace muchísimos años. La han englobado dentro del mundo unisex, pero aquí tenemos una fragancia femenina. Tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante 3 horas. No tengo miedo ni no me tiembla en absoluto el pulso a la hora de decirlo. Va bajando, por supuesto. También depende mucho de las temperaturas, invierno, verano, otoño, primavera. Pero dura un montonazo. O sea, y te proyecta una barbaridad. O sea, esto llena espacios, llena espacios. Sin ser avasallante, porque llena espacios a través de todo lo que son las sensaciones y las percepciones florales.
Ahí esto es muy importante también matizarlo. Con respecto a eso, voy a pasar ya a lo que son las notas, que estaréis todo el mundo mordiéndose las uñas deseando, ¡ay, qué notas tiene, qué notas tiene! Voy a buscarlas yo antes de que las diga, porque ya no puedo más. Sí, venga, voy con ellas. Y las notas: flor de azar del naranjo, petigrén y limón en la salida, con un corazón de mimosa, flores blancas, jazmín y rosa. Y luego pasamos al fondo, en las cuales nos vamos a encontrar flor del tabaco, ámbar, pachuli y cedro de Virginia. Mirad qué cara se me pone cuando estoy leyendo las notas, porque es que es femenina. O sea, y la hoja del tabaco no es hoja del tabaco, estamos hablando de la flor del tabaco. Que es muy peculiar además el aroma de la flor del tabaco, y es hasta incluso punzante, pero siempre todo trabajado desde una zona almizclada floral dulce. Es que es muy así, con tonos que son además muy de aldehídos, porque pica en nariz. Es que lo tiene todo, y esto es lo que hace precisamente a Oesel que sea muy especial para mí, porque se aúnan en ella todas las cosas necesarias para que pueda parecer que efectivamente estás echándote una fragancia vintage del corte de una Mademoiselle, de una Chanel, Mademoiselle hablo en global como Coco Chanel, y de una joya de Milurgia, hasta incluso una maja, está dentro de ese contexto. No es que huela parecido similar a una concreta, que a mí me da más hacia lo que sería joya, pero perdiéndose mucho. Es diferente, ¿vale? Pero como tiene todo ese ADN, toda esa genética floral punzante, hasta incluso carnosa, pues ahí es donde entramos con el tema de Oesel. Y de verdad, sí, mirad cómo la llevo. Sí, cuando se acabe, como lo pobre que yo estoy, a escucharme. Estáis tardando en mandarme super thanks, que tengo que comprarme más, porque ya está la botella temblando. Así que darle a super thanks, y cuando haga los directos, super chat, super sticker y todo lo demás. Venga, ya he pedido dinero. Hombre, que tengo que seguir manteniendo ese. Hombre, en la colección, que cuando se acabe voy a llorar y todo. Voy a poner a llorar por las esquinas. Dios mío de mi vida. En fin. Por recordar un poco más, la mimosa huele espectacular y efectivamente tiene un compendio de flores blancas que es precioso. No se atalca, no es una fragancia que a pesar de llevar rosas se puede atalcar, porque no se atalca, pero tenemos presencia floral absolutamente todo el tiempo. Tonos verdes, por supuesto, pero es flor delicada, flor que evidentemente tiene un punto que es masculino, pero no llega en demasía. Esta fragancia es femenina y a mucho orgullo de que un tío también se la pueda llegar a poner sin ningún tipo de miedo y que no le tiemble el pulso, pero hay que entenderla como una fragancia femenina. Tal cual, flores, femenina que te mueres. Por supuesto que se ambara porque tiene pues el pachuli y el ámbar en sí, o sea, se termina ambarando, pero es un dulzor floral, no tenemos un dulzor ni muchísimo menos gourmand con Oesel, o sea que esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por lo demás, una fragancia que os podéis poner cuando os venga en gana, a mí en lo personal y en una mujer me encanta para las bodas, lo siento, esto se lo pone una novia y se la comen a besos, y además no necesitas tener que estar reaplicándote, simplemente, hombre, puedes utilizar a alguien para que la lleve y le digo, oye, déjame que me lo eche, y entonces te lo coges y te lo atizas de nuevo porque te dé la gana, pero realmente te da el confort y la tranquilidad de que no necesitas tener que estar reaplicando, porque son 10 horas sin reaplicar, o sea, que tú esto te lo coges, te lo atizas y te olvidas. Hasta luego, Mari Carmen, no necesito volver a echarme, salvo efectivamente por el placer puro y duro de dártela, y ya está, no hay más. Señoras y señores, que halagos por todos lados, ¿eh? Esto le gusta a las mujeres, le gusta a los hombres, le gusta a todo el mundo, y de verdad que la gente es una semiseudo volteacabezas, niña del exorcista, porque sí, porque es que hace que la gente se quede así como diciendo, y más si es su nombre, pues dice, uy, este que lleva, qué rico que huele este tío, vente para acá que te lo voy a comer todo de bonito que eres. Por supuesto que sí, que soy bonito. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba, que no puedo darle más halagos, de verdad, esta cosa que ya lleva más besos que ninguna en el canal. Es que es espectacular. Y nos vemos enseguida diciendo una cosa muy bonita en alemán. Me marcho rumbo a otro vídeo. Nos vemos enseguida, señoras y señores. Auf Wiedersehen.